un placer estar con ustedes, sábado 15 de agosto, ¿no? Este es el programa 19 de la Fundación Hoy tocaremos como tema central, ¿sí? El problema de los pueblos originarios, pasado, presente y futuro de los pueblos en Chile, y digamos también podemos tocarlo en América, ¿no? Como participante invitado está Juan Ofré de la etnia Aymara, geógrafo de profesión, activista y trabaja en temáticas de extractivismo, medio ambiente y territorio indígena en el norte de Chile. Lamgen, ¿qué significa? Yo sé, perdón, después me voy a decir. La miel significa hermana. Ah, perdón. La miel significa hermana. Ah, correcto. Dentro de la ignorancia nuestra. Bueno, ella es Jocelina Andrea Leal Lenderos, antropóloga social de la Universidad de Tarapacá, maestría en Historia en Ciencia, México City, diplomada en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Políticas Públicas, en la Fundación Henry Dumont, Santiago de Chile, el Lonco Juan Domingo Coyomán Quiñones, comunicador social, ingeniero en administración pública y administración de empresas, en la Universidad Arturo Prat, Sexto Congreso Internacional de Derecho Indígena, la UTA, CONADI Iquique, diplomado de liderazgo social y comunitario, Universidad de Tarapacá, curso de identidad cultural, territorio y derechos indígenas, CONADI, sexto seminario de cultura, políticas públicas y derechos indígenas, Universidad de Tarapacá y CONADI. Por la Fundación Salvador Allende, Roberto Martínez, lo tenemos ahí al lado, José Tomás Águila, que está tratando de conectarse, Juan Uvilla, Marcelo Humada y quien le habla, Omar Adriazola, ¿no? Antes de arrancar con el tema central, nosotros queremos resaltar en esta semana algunos eventos que son relativamente importantes, ¿no? Yo diría que más que relativamente importantes. Uno es el natalicio del comandante Fidel Castro, libertador grande de América, ¿no? Su ejemplo sirve y continúa siendo un faro para todos los pueblos y gente progresista. Una de las cuestiones que nos alegró mucho a nosotros aquí en Venezuela es la detención del narcotraficante, creador del paramilitarismo en Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Él fue socio de Pablo Escobar Gaviria y en la lista de la DEA ocupaba el puesto número 56 como los más buscados, ¿no? Por intereses, debemos acotar de que Colombia es un país en donde los Estados Unidos tienen alrededor de 7 bases militares, manejan todo lo que es aeropuertos, toda la infraestructura militar. Cuando invirtieron en el Plan Colombia para contener lo que es la expansión del cultivo de coca, bueno, a la fecha Colombia produce alrededor del 78% de la cocaína que se consume en el mundo, ¿no? Colombia mayor productor, la DEA mayor narcotraficante, los Estados Unidos por supuesto, y dentro de todo ese entarimado que ellos arman, meten a Venezuela como un país narcoterrorista, ¿no? Narcoestado. En esta semana fueron 2 aviones jet derribados acá en el lago de Maracaibo con siglas norteamericanas que venían haciendo el recorrido Colombia-Estados Unidos con drogas, ¿no? Y la otra cuestión que siempre nos ha seguido preocupando desde que en Bolivia ese pueblo hermano permitió que se tumbara a Evo Morales. Es una cuestión que todavía nosotros no logramos entender. De repente tuvimos una conferencia
con una compañera que fue periodista ya, nos aclaró algunas cosas, pero esa lucha de un pueblo que tenía los mayores índices de crecimiento en Latinoamérica, que había mejorado mucho su estatus, y le dan un golpe de Estado derechista, ¿no? Bueno, más o menos haciendo ese paneo, a nosotros nos interesa el tema central, o sea, la participación, o sea, la visión de ustedes con respecto a los pueblos originarios. O sea, entendemos de que en Chile hay una serie de pueblos originarios de norte a sur, ¿no? Ujú. En el norte hay, la minería está haciendo uso y abuso de las aguas. Me gustaría arrancar por ahí. Juan Jofré, Ujú. por favor. Sí, bueno, de lo que le puedo como hablar de mi experiencia, personalmente, bueno, he participado como dentro de lo que ha sido como quizás como mi formación, eh, dentro de distintos como grupos de activistas, con indígenas y no indígenas, en torno a la temática fuerte que se ha dado acá en el norte, que tiene que ver como con la minería, en la cual principalmente como ha tensionado las relaciones con distintos pueblos indígenas del norte, aymaras, quechua, de Canantay, en torno justamente con la explotación de estos recursos y también a la sobreexplotación y contaminación de las principales fuentes de agua en el norte, que sabemos que, bueno, todo el territorio del norte se encuentra dentro de lo que es el desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más áridos del mundo, donde se encuentran las principales como explotaciones, por ejemplo, de cobre a nivel mundial, las principales faenas, y se genera como esta disyuntiva justamente porque en el sector más árido del mundo existen actividades como estas grandes actividades mineras que justamente tensionan el recurso más, podríamos decir, como más problemático, que es el agua. Entonces, de alguna forma, quizás como de lo que podría aportar un poco tiene que ver con eso, con que es como justamente, bueno, se conoce Chile internacionalmente como un país minero, pero poco se habla de que esa producción minera y estos grandes como recursos que se explotan, principalmente como asociados al cobre, se encuentran en su gran mayoría casi todo dentro de los territorios indígenas, que es como una cuestión quizá un poco similar a la que se da también en el sur para el caso como de las forestales. Entonces, eso quizás como podríamos como partir hablando como de algunas de las principales como tensiones que existen en los territorios indígenas, así como existen otro tipo de vulneración de derechos a los pueblos en cuanto a, bueno, distintas cosas, a la falta de acceso a servicios básicos como salud, agua potable, pero me parece que el tema, bueno, de la minería y de estas empresas extractivas eh, cruzan como una cuestión como fundamental, que tiene que ver como con la atención con este tipo de recursos, por el aprovechamiento de este tipo de recursos. Bien. Jocelyn, tu visión. Mi visión con respecto al conflicto, al tema indígena en el sur, en el norte. La verdad que Chile es un país que tiene problemas en el norte, en el sur y en el centro con la raza. Eso es Claro, importante, o sea, no, el gobierno le da duro a todos por igual. O sea, lo importante es que los pueblos, cuál es la reacción, su enfoque contra una dictadura eterna. o sea, bueno, si queremos como pensar el conflicto de los pueblos indígenas en Chile, ha sido la pérdida de la autonomía territorial que en algún momento tuvieron tanto el pueblo aymara como el pueblo mapuche en el sur, y cómo el Estado, desde su fundación, desde 1825, ha implementado una serie de estrategias para quitar los territorios indígenas. Entonces eso ha provocado que en el norte las comunidades aymaras no tengan capacidad de decisión sobre lo que se está haciendo en su territorio. O sea, el hecho que haya minería extractivista
depredando los territorios, secando bofedales, secando napas subterráneas en sus territorios sin ningún tipo de consulta ni consentimiento. Y asimismo ocurre en el sur, o sea, en el sur se quitaron las tierras mapuche, se entregaron especies de títulos de merced que en ningún caso representan la gran extensión de territorio que tenía el pueblo mapuche antiguamente. Entonces, en el fondo son siglos de pérdida territorial para los pueblos indígenas a lo largo de todo el territorio ahora chileno. Ya. Yo quiero saber la visera así porque después hay algunas preguntas que nosotros queremos hacerle, ¿no? Compañero Juan Domingo. Ya, sobre el tema que acaba de hablar Juan Cañipa, saludar a todos ustedes, Marri Marri Pupeñí, Marri Marri Pulamir, Marri Marri Compuché. Estoy diciendo buenos días, hermanos, hermanas, y buenos días a todos, en Mapudungún, que es mi lengua, que es mi orgullo. Bien, aquí hay una cosa súper importante. El Estado chileno está con su constitución actual, ¿no es cierto? Primero que nada, no somos reconocidos como pueblo originario en Chile, porque la constitución política chilena así lo dice. Lo segundo, con respecto al agua, que muy bien lo mencionaron, no voy a reiterarlo, dentro de esta misma constitución que tenemos que cambiarla, el agua, el Estado puede vender el agua. Si usted, venezolano, viene acá y le gustó el río o el lago, qué sé yo, y le ofrece una cantidad de plata al Estado, se lo vende. Y eso contraviene, ¿no es cierto?, con lo que el Estado chileno se comprometió con respecto al convenio 169 de la OIT. Entonces, ¿qué queremos? Primero, que seamos reconocidos por este Estado chileno todos los pueblos originarios. Ese es el primer paso. Y para ello, por supuesto, que yo llamo a que una nueva constitución podamos ser reconocidos y tener también escaños políticos. Es la única forma de luchar contra este Estado represor al pueblo mapuche. Eso con relación a lo que se estaba conversando hoy día, o sea, en este momento. Roberto. Bueno, quiero saludar a nuestras visitas del norte de la patria, del cual yo soy originario, porque mis padres nacieron en Pozo del Monte, trabajaron en las compañías Tarapacá, Hamilton, y con la crisis del 29 tuvieron que emigrar a Valparaíso. De allí me hicieron a mí nacer acá en Valparaíso. Y hoy estoy aquí en la patria de Bolívar por circunstancias políticas de asilo. Y bueno, y seguimos siempre latiendo el corazón por la patria originaria. Ahora, el alcance que hacen ustedes es importante. Lo que decía el camarada, el compañero, hermano, últimamente, de la Constitución. Bueno, Chile ha tenido 3 constituciones. Una fue redactada por un español, la otra fue redactada ya por los chilenos en el tiempo de Alessandri. Y esta última, tercera, redactada por, entre 4 paredes, por la dictadura. Y es obvio que ninguna de ellas esté visibilizada a los pueblos originarios. Y como señalaba el compañero, hoy tenemos la oportunidad en Chile de que el 25 de octubre podamos movilizar a todo Chile para que logremos ganar la posibilidad de redactar una nueva constitución que se iniciará el próximo año. Pero necesitamos primero
eso, ganar el plebiscito. Y allí en esa constitución que será redactada por el pueblo, no en cuatro paredes, por todos los sectores sociales del país, evidentemente que debe estar presente, y aquí viene los partidos de izquierda señalando de que deben tener un puesto, los originarios deben tener un puesto preferencial para la participación en la redacción de la nueva constitución. Porque es lógico que debe estar representado. Pero como los chilenos siempre, los que han gobernado, no los chilenos, los gobiernos de derecha, que más de 100 años han gobernado el país, y son gente de extracción de dinero, y han hecho negocios, tanto en el norte como en el sur, en los forestales y en las minerías, evidentemente que jamás se acordaron de que habían pueblos originarios que están en sus territorios y que hay que respetarlos. Ellos jamás lo van a respetar. Bueno, hoy está la oportunidad de que nosotros en Chile podamos redactar esa nueva constitución y podamos lograr que todos los sectores sociales estén presentes en sentados en esa tarea de redactar esa nueva constitución. Yo quería agregar un hecho que a Omar se le escapó, que también hubo un hecho grave en el curso de estos días, como fue la explosión que se llevó medio ciudad de Beirut, en el Medio Oriente. Esta es la mano del imperialismo junto a sus lacayos de de los árabes del sur y los israelitas. Ahí está la mano de ellos. Porque hace un tiempo atrás estuvo con nosotros también un representante del pueblo mapuche. ¿Cómo se llama, Omar, compañero? Patricio Melillanca. Bueno, él nos trajo un gráfico, un mapa, como el mapa originario en la cual estaba representada el pueblo mapuche, fueron robándole terreno. Entonces yo le decía, mira, el mapa de ustedes se parece al mapa de Palestina. El año 46 la Naciones Unidas permite que los israelitas se instalen allí y hoy ya son dueños casi de todo el territorio palestino. Es la misma situación. Entonces, yo quería por eso recordar de que, tal como decía Omar, no solamente estamos defendiendo los intereses y los derechos del pueblo mapuche y todos los pueblos originarios del mundo, porque nosotros, este programa se llama Viva la Patria Grande. Nosotros no estamos circunscritos solamente a un territorio, sino que a todos los pueblos del mundo. Entonces, quería agregar ese detalle. Mira, una de las cuestiones que nos preocupa de sobremanera, ¿no? Es la situación de los presos políticos. Ajá. Sean mapuche, sean chilenos. Para nosotros son compatriotas independientemente del apellido que le coloquemos, ¿no? Chile, en este instante, privilegiaron más la olla común que la libertad de los compañeros que están presos, ¿no? O sea, tú ves, en general, la gente se preocupa más por llevar un plato de comida y no llevar conciencia. O sea, los compañeros que están presos merecen todo nuestro apoyo, ¿sí? El apoyo hay que apañarlo, hay que protegerlos, porque la dictadura es especialista en eliminar gente. Lo han vivido los pueblos mapuches con todos los compañeros que han sido asesinados, ¿no? Los otros muchachos que fueron en la revuelta del 18, que fueron torturados, violados, cegados y fueron asesinados. En el norte, en especial en Antofagasta, se han dado una batalla dura. El pueblo entendió de que el miedo ya se está acabando. O sea, con respecto a esa visión de
qué es lo que queremos, porque hay una historia común que ya está escrita. O sea, hay cuestiones que uno debe, o sea, debe entender de que las masacres tanto de los pueblos originarios como de los trabajadores chilenos, que también fueron masacrados en el norte en especial, esa cuestión siempre ha estado vigente. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Porque realmente Chile es un país que no puede ser parcelado, ¿no? O sea, no puede ser mapuche, aymara, santiaguino, colocolino o de la Chile, ¿sí? O sea, hay que hacer un Estado plurinacional, en donde toda la fuerza viviente se sientan identificados en un proyecto de país, ¿cierto? Domingo. Juan Domingo. Juan Domingo. Juan Domingo. Sí, sí. Con respecto a lo que usted mencionó de los presos políticos mapuche y las muertes y los asesinatos por el Estado chileno, especialmente Carabineros, tiene un inicio y eso va a seguir ocurriendo hasta cuando no haya voluntades políticas. Es lo que no hay. El Estado no tiene voluntad política con respecto a la zona de la Araucanía, porque esta zona está declarada como extremista, de alto riesgo, una zona roja. Entonces, cuando hablo de que hay inicio y las razones de ella, viene de cuando llegó no sé cómo denominarlo, pero el famoso Cristóbal Colón, no sé si ustedes han escuchado hablar de él. Fue el primer invasor, por supuesto que protegido por grandes capitalistas, como la Corona, el Papa, ¿no es cierto?, y otras empresas. De ahí comienza el tema. Posteriormente, comienzan las invasiones, la ambición del dinero, la ambición de terreno. Nuestro segundo invasor que tuvimos acá en nuestro territorio fueron los incas. Pero llegaron hasta el río solamente hasta el río Maule, donde se origina la frontera, pero lograron, como era una civilización, entrar en esos lugares. Pero de Maule a Azor, ahí sí que hubo una lucha encarnizada, no, fue imposible, ahí fue imposible que los incas tomaran posesión de nuestras tierras de aquella época. O sea, ahí ya nace el cuidado de nuestra Ñuqui Mapu, nuestra tierra. Y así en lo sucesivo hasta cuando nace la República de Chile, nace también un genocidio a través del coronel Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, correctísimo, señor. Se estimaba que en esa época en nuestra zona de la Araucanía habían alrededor de un poquito más de 1.200.000 denominados indios para ellos. Y el señor Saavedra, más del Estado chileno, ¿cierto?, potenciado por el Estado chileno, se produce el genocidio quedando alrededor de 250 mapuches. El objetivo, adueñarse de todas nuestras tierras. Y esos mapuches que quedaron sobreviviendo, ciegos, cojos, qué sé yo, algunos que quedaron botados en algunos canales, les dieron un espacio para que sobrevivieran, pero jamás lo iban a lograr, para dar paso hoy día a las grandes empresas. Cuando hablamos de la Lucien McClay, por la cual está preso nuestro Machi, nuestra autoridad ancestral, espiritual, por un proceso jurídico expreso. Si nosotros analizamos esta familia, el origen, como en mi pueblo dicen, no son de trigo limpio, no son de trigo limpio. Entonces, venían arrancando de la sociedad porque lo estaba persiguiendo. Entonces, es una familia que venía ya con genes fuera de la sociedad. Y por darle ejemplo, por la cual está siendo procesado nuestro Machi. Ay. Siempre hay interferencia. Entonces, estoy relatando rápidamente la gran cantidad de pérdida de nuestro territorio, marginado
del mismo, para dar paso al capitalismo, a la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Jocelyn, mi socia mapuche, de la Asociación Mapuche Peculiar, ella hizo un PowerPoint para que ustedes vieran cómo fue la pérdida de estas tierras, de nuestro pueblo. Cómo fue la pérdida de nuestras tierras en nuestro pueblo. Voy a cerrar. No sé si da espacio ya para que exponga, para que tengan idea ustedes de qué cantidad de terreno estamos hablando. Y eso es el origen de todo lo que está pasando, de la discriminación, el racismo que existe hoy día en Chile, que afloró con la muerte de 2 domos mapuches ahorcadas. Y esta es la tercera, con una metodología similar a la primera. Entonces, el Estado chileno califica y la Fiscalía califica estas muertes como suicidio. Y eso nosotros lo tenemos claro que no es así. Te digo, Juan, que quedan para esta ronda 4 minutos. Vamos a escuchar, después en el segundo pedazo nos muestra el PowerPoint, no es problema, ¿no? Porque el norte, a pesar de que las mayores matanzas de trabajadores sucedieron allá, se habla muy poco de los pueblos de los Aymaras, Diaguitas, Atacameños y los Changos, ¿no? Son pueblos que más invisibilizados que los mapuches, que el pueblo, que la nación mapuche. Por ejemplo, en alguna parte el pueblo de Diaguita le ganó una demanda al Estado chileno, ¿cierto? Eso me interesa. Sí, bueno, en específico no conozco quizás esos casos, pero justamente a veces ocurre eso, que cuando se habla como de pueblo indígena en territorio chileno, por lo general siempre como que se entiende solamente a quizás hablar como por el tema como mapuche, que también es bastante relevante por distintas temáticas, porque ya planteaba don Juan Coñomán, que tiene que ver con la estigmatización, con todo lo que vive el pueblo mapuche, y ahora que de alguna forma también sale más a la luz con los casos del Machi, que está igual en huelga de hambre. Pero a mí me gustaría como tomar un poquito unos comentarios que usted está haciendo, don Omar, con el tema de, bueno, que habló un poco de las ollas comunes, se habló un poco también del tema del plebiscito, me parece, y bueno, y no hay que dejar de lado de que el actual contexto que estamos viviendo con la pandemia, en este Chile neoliberal, que de alguna forma, como sería bueno como también profundizar en cómo están viviendo los pueblos indígenas, esta pandemia, que de alguna forma son como algunos de los grupos que en toda Latinoamérica se ha visto que son los que están más expuestos y de alguna forma más, ¿cómo se llama? Son de alguna forma también más vulnerables por situaciones históricas que han vivido de exclusión, y quizás más adelante también va a aportar Jocelyn en eso, cómo se ha construido esta desigualdad estructural que viven los pueblos indígenas, que se traduce en la vulneración de una serie de derechos. Y bueno, en todo el territorio nacional tiene también como sus distinciones, pero me parece que esa es una matriz que tiene que ver con esas desigualdades estructurales. Y de alguna forma, este contexto de pandemia desnudó aún más este velo que se tenía sobre este Chile neoliberal, en el que prácticamente no pasaba nada, todo estaba como tranquilo, se mostraba como un ejemplo, así como a Latinoamérica, supuestamente, pero ahora con esta pandemia, de alguna forma, y cómo ha golpeado a los distintos sectores de la sociedad, de alguna forma termina de rajar ese velo, esa ilusión que se tenía de este Chile neoliberal. Bien, se acaba de incorporar a José Tomás Águila, chileno y sureño, de allá lo rescataron del otro, viene de Porvenir. Este tramo ya está a punto de terminar. José, preséntate. Tomás, habla el poquito que queda. No, vengo entrando recién, saludos nomás, como ya estamos terminando, saludos a todos los compañeros, los que están en la línea, y bueno, y con mucha coincidencia respecto a lo último que dice el compañero Juan,
Claro, me falta mucho de haber escuchado, muy poco podría opinar por ahora, pero sí, claro, hay coincidencia Y respecto eso lo al puede tema apelar de... tanto el pueblo aymara, el pueblo mapuche, los pueblos indígenas de la Argentina. Bueno, en Latinoamérica todos los pueblos indígenas están reivindicando sus territorios. Y la manera de cómo poder llegar a un acuerdo en las constituciones, por ejemplo, de qué va a pasar con los pueblos y los territorios indígenas, es una discusión que en Chile por lo menos falta harto que avanzar. Se puede plantear tanto una pluriculturalidad o una plurinacionalidad. Yo intuyo que el pueblo mapuche en el sur va a querer pelear por una multinacionalidad porque se está planteando desde siempre la nación mapuche. Entonces, la autonomía territorial y no sé, si a un pueblo indígena quiere decidir y desarrollar la minería, o sea, cada pueblo indígena tiene derecho a decidir Sí, qué hacer dentro de su territorio. Ahora, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, es otra cosa. claro, pero por lo menos yo creo que Chile tiene que avanzar en la discusión, pues dejar que primero a los pueblos indígenas reconocerlos, reconocer los territorios históricos, y de ahí cada pueblo indígena va a decidir qué va a hacer en su futuro como desarrollo. Claro. Tomás, Otra vez, compañero, otra vez vuelvo en la mitad, en la mitad del medio, ¿no? Pero ahí, yo no sé, primero que yo vivo acá en un ámbito que es citadino, en un estado que tiene la mayor cantidad de pueblos originarios, o como se les llame, porque lo que estamos fuera de esto, a veces es muy fácil, muy difícil podernos comunicar, porque no podemos decir pueblos indígenas, no podemos decir pueblos originarios. Hay una serie de conceptualizaciones que, de acuerdo a con quien hable, coño, uno tiene que usar la palabra precisa. Si no usa la palabra precisa, está excluido de la conversación, pero inmediatamente eres fascista, eres colonialista, eres todo. Entonces, en lo personal, ¿no? Por eso yo tenía muchas ganas de escuchar para poder entender qué está pasando a miles de kilómetros de donde yo estoy sentadito aquí tranquilamente en mi casa, mientras el virus anda dando vuelta por la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la manera de informar que tenemos es principalmente, en este caso y en mi caso, a través del Facebook. El Facebook es un gran canal de información y de desinformación al mismo tiempo. Entonces, tú ves, cuando comienzas a recibir, ya voy a llegar al tema, a recibir información, te das cuenta de la multiplicidad de visiones que hay sobre el tema indígena o sobre el tema de los pueblos originarios. Entonces, la pregunta es, ¿con cuál me cuadro? Porque en el fondo es así, es una cuestión de tomar posiciones. Claro, yo puedo decir, yo estoy a favor de la devolución de las tierras, pero yo pertenezco a un Estado que ya está estructurado, desde hace, la compañera Suma está refiriéndose a eso, me pareció entender, desde hace varios centenares de años, en donde ella habla, por ejemplo, del derecho a la explotación minera. Ocurre que todo lo que ocurre en el país que sea, son tierras indígenas, todas, absolutamente todas. El tema es cómo fue la apropiación de las tierras. Hay que devolver las tierras agrícolas, también hay que devolverlas. Y conocemos en Chile al menos todo el proceso que hubo en el sur, ¿no? De Temuco para allá hasta Puerto Montt, hasta donde sea. Entonces el tema es reivindicativo, pero es más que eso, es un tema, como planteabas tú, es un tema que es cultural, cómo nosotros podemos entender, porque yo puedo estar en la idea, de acuerdo con la recuperación de las tierras, con no sé la palabra exacta, de reconocer, no solamente reconocer la cultura no solamente hay que reconocerla, sino que tiene que tener los espacios, en este caso geográficos, donde se da, donde se reproduce, donde cambia, ¿no? Pero yo también soy parte del Estado, soy parte de la sociedad represora.
una parte de mi cerebro dice que sí y la otra niega. Claro, ¿cómo voy a querer yo entregarle a los indígenas las minas si con esa cuestión subsiste la ciudad donde yo vivo? Donde aquí se produce oro, compañero. Yo vengo del sur de Chile, yo vengo de Temuco, y una gran cantidad de parientes míos son de allá de Nueva Imperial, no me acuerdo cómo se llama el lugar exactamente, la comunidad donde son ellos. Entonces, de pequeño yo estaba metido, conozco, he visto. Pero entonces te das cuenta de cuál es, yo no sé si lo van a entender, porque tú puedes entenderlo desde las ciencias sociales y entenderlo de la cultura diferente, con sus distintos usos, sus cosmovisiones, sus mitos y todo, pero perfecto. Pero ¿qué hago yo si yo también tengo mis mitos de origen? Y metidos acá por una sociedad a través de mi mamá, de mi papá, de la iglesia, a través de la educación, de los medios. Entonces, tal vez una de las grandes posibilidades para poder entenderlo y ser parte de esa lucha también, creo yo, es a través de la propuesta que se pueda dar en un proceso constituyente, porque es allí donde yo creo que debería darse el diálogo intercultural. Es allí donde se va a producir una situación dialógica, una cuestión de diálogo, un espacio de diálogo donde yo voy a verle la cara al otro, donde yo voy a entender al otro, donde yo me voy, ¿cómo se llama? Bueno, a ser parte del otro también, porque ese otro, en este caso los pueblos originarios, son más parte mía que yo parte de ellos. No sé si se entiende esa cuestión, porque yo he vivido siempre en una sociedad, y puedo decir, mis primos no, mis primos han tenido que vivir en dos sociedades que incluso que están en conflicto, y han tenido que aprender dos lenguas, a moverse en dos culturas para poder subsistir, a cambiar su proceso agrícola, ¿no? A introducir elementos no sé, pesticidas y toda esa cuestión. Entonces, a lo que yo quiero llegar, porque fue lo que originó inicialmente todo esto que ustedes están viendo, compañeros, que es la posibilidad de poder originar en Chile ese diálogo del cual se habla mucho, pero que se hace poco, principalmente porque está en una situación de conflicto, en una situación de guerra. Una guerra soterrada, una guerra que tiene otras características, ¿no? No es la guerra de que vamos a esperar a los argentinos y nos vamos a agarrar a tiros ahí, allá en Punta Arenas, porque ahí están cerquita, ¿no? O acá en Mendoza. Sino que es una guerra de la cual, y eso es lo que quiero explicarle, es una guerra en la cual yo, sin saber leer ni escribir, también he sido parte. También he sido parte de ella y he tomado culturalmente posición respecto a eso. ¿Por qué? Porque falta el diálogo, me falta en lo personal y quizás a mucha gente nos falta conocer. Y hay una cuestión, y termino, y hay un tema que ¿por qué es necesario? Porque hay un tema también que es idílico, ¿no? Y lo voy a poner como un ejemplo acá, y para cerrar, el tema del uso de la tierra indígena para la minería. Entonces, tú asumes, y esa es una cuestión que es necesario entenderla también, la apropiación de elementos culturales de esta sociedad. Es entonces, tú partes de decir hay que devolverle la tierra a los indígenas porque esa tierra es de ellos. Entonces, porque tú crees que estás hablando de un grupo de personas de que todavía andan cazando, no sé, en el caso de Chile, huemules, ¿verdad? Y aquí andan cazando venados y viviendo de la recolección, y no es así. Entonces tú te vas para allá, compañero, y salen personas que también están vinculadas al tema de la producción del oro, en unas Hammer que tú no te las imaginas, en unas motos que tú en tu vida has visto, con unos equipos de comunicación. Entonces, ese mundo que es el que nosotros también necesitamos entenderlo, y creo que a partir del diálogo, para mí el diálogo es la cuestión fundamental para tener elementos mínimos de lucha, en que mi lucha también es parte de la tuya y la tuya es parte de la mía también. Yo soy un obrero, tengo las clases medias y toda esa cuestión, el día que a mí me botan del trabajo, quedo pelando bolas, como dicen aquí. Entonces, no es nada. Chao, compañero. Domingo, tienes 5 minutos.
Y disculpen. Juan Domingo. Está con el micrófono apagado. Ah, Yo lo tenía acá por si podía decir algo. Bueno, muy interesante lo que se está conversando. Indudablemente, el tema pandemia ha desnudado a todos. Entonces, eso ha permitido aflorar la gran problemática política social. Entonces, hoy día estamos pasando hambre. Tenemos un gobierno neoliberal, donde dos ministros dicen que no tenían idea que había pobreza en Chile. Entonces, ¿dónde estamos caminando? El error, yo creo, de todos nosotros es tener el actual presidente. Y no tan solo nosotros como Chile, sino que también este criterio de presidente neoliberal, que es un poco enfermizo al dólar, lo tenemos en Brasil y en Estados Unidos. Entonces no es una cuestión menor. Yo creo que bienvenido en este momento la pandemia, pero que afecta a los más bajos. Pero a esta gente, indudablemente, hoy día sabemos quiénes son y vamos a tener un repelente con respecto a ellos, sin lugar a dudas. Ahora, bueno, no quiero avanzar más ese tema. Ojalá podamos salir de esta era de pandemia, COVID-19. Yo creo que en marzo del próximo año, pero como sea, ir dando pasos nuevos. Además que yo tengo 90 años y estoy luchando ya contra el tiempo. Si me salvo de esta pandemia, tengo que mirar de otra forma mi futuro. No tan solo yo, con mi edad, sino que también muchos otros, como los jóvenes, los niños, no van a poder abrazarse, no van a poder chocar. No, es decir, no sé lo que se viene en el futuro. Pero lo que sea, tiene que ser con una buena alegría y energía para poder no solventar, sino que pasar esta etapa muy, muy difícil. Lo que más interesa es, de sobremanera, el tema que convoca a mi pueblo mapuche al robo de tierras que hemos sufrido por el Estado. Como hoy día hay tres ministros de Estado en este gobierno neoliberal que tienen tierra, nuestras tierras. Eso es lo que se llama el negocio político. Queo. Otros políticos involucran muchas cosas, además del dinero, también las tierras. Entonces son ejemplos para ir indicando qué es lo que estamos sufriendo nosotros como mapuche. Y darle más tiempo a Jocelyn, una profesional de nuestra organización Mapuche Picunarica, para demostrarle a usted de qué forma hemos ido perdiendo nuestro territorio y por qué nos discrimina y por qué nos mata el Estado chileno. correcto, yo salí. ¿Sí? ¿Se puede compartir el PowerPoint? ¿Compartir pantalla en Zoom? Sí. ¿Se puede habilitar? Porque estaba bloqueado. Para compartir pantalla. Creo que hay que darle ahí donde dice compartir pantalla, ¿no? Que la técnica Sí, no la tengo aquí. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Participantes. Pero anda hablando mientras yo... Ya. Bueno, en el fondo lo que Coñomán insiste es comprender, bueno, como respondiendo a José Tomás, claro, es difícil comprender el conflicto indígena y el conflicto mapuche en el Gualmapu cuando solamente nos quedamos con la historia oficial, con lo que nos enseñan en los colegios, con la información que nos llega de redes sociales, y no logramos tener acceso a la información de cómo fue realmente la historia del despojo de los territorios indígenas mapuche. Y cuando entendemos la historia del despojo, de la expropiación de las tierras indígenas, vamos a entender la profundidad del dolor que significó perder esos territorios. Y para los pueblos mapuches contemporáneos, y el aymara también es muy importante comprender la importancia del territorio para la espiritualidad de todos los pueblos indígenas. Entonces, el hecho de que nosotros vivamos
en mini, o sea, ni siquiera, las familias mapuche ya ni siquiera tienen hectáreas. Mi abuelo vive en media hectárea, cuando las familias antes tenían, mi familia originaria de Tolten, tenía hectáreas de tierra que por la reforma agraria fueron trasladados, y ahora mi familia solo dispone de media hectárea para vivir 3 familias. Entonces, cuando uno comprende cómo el Estado le fue quitando sistemáticamente los territorios indígenas a los mapuches, logra entender el dolor, porque un mapuche no puede vivir en media hectárea. El pueblo mapuche tuvo que aprender a vivir en reducciones territoriales cada vez más pequeñas. Entonces, eso significó un empobrecimiento muy grande para las familias mapuche. Y a partir de la década de los 90, con los movimientos indígenas latinoamericanos, se lograron muchos avances para los pueblos indígenas, como que en 1989 surgiera el Convenio 169 de la OIT y reconociera los territorios indígenas o los territorios de los pueblos indígenas. ¿Y qué ocurre actualmente? O sea, hay un dolor por la pérdida de los territorios, hay derechos internacionales que reconocen los territorios indígenas, y a los dirigentes y a las personas que reivindican esta lucha justa, esta lucha por una deuda histórica que tiene el Estado chileno con los pueblos indígenas, se les criminaliza, se les asesina. Y el día de hoy al Machi Celestino está en 100 días de huelga seca, de huelga de hambre, está en muy mala situación, que puede fallecer en cualquier momento, y eso va a ser culpa de un Estado chileno que no quiere reconocer su deuda histórica con el pueblo mapuche, y que lo único que ha hecho estas últimas décadas es criminalizar la demanda, la justa demanda. Entonces, hay 2 cosas claves para comprender el conflicto: entender la historia y entender los derechos de los pueblos. Y eso en Latinoamérica, o sea, a través de un estudio de la CEPAL que lanzó a principios de año, descubrimos que en América Latina están matando a 4 dirigentes o a dirigentes indígenas o defensores indígenas al mes. O sea, es una situación crítica. Argentina con el pueblo Huichí está sufriendo mucho, o sea, una cosa sistemática de los estados-nación contra los pueblos indígenas. Y en una cosa que lo estemos inventando nosotros como mapuche, no. O sea, ya están reconocidos en una serie de tratados internacionales. Entonces yo creo que Chile tiene que ya avanzar en elevar esta discusión, de elevar estos estándares internacionales de derechos humanos para los pueblos indígenas. Y eso, y todo este conflicto de la pérdida del territorio, de cómo el mapuche ha tenido que vivir cada vez en espacios más reducidos, asimismo el pueblo aymara, la historia del pueblo aymara ha sido totalmente invisibilizada. O sea, en el siglo XIX, el Estado chileno empezó, bueno, empezó en 1825, y cuando empezó la independencia de Chile, se hizo un parlamento con los mapuches, y donde se les reconocía esta autonomía territorial. Pero en este reconocimiento que se hizo en el parlamento, también se les reconocieron derechos como ciudadanos, igual como los mismos derechos ciudadanos chilenos los tenían los mapuches. Y eso entró con la primera trampa para que los mapuches pudieran vender sus tierras. Y un mapuche en el siglo XIX, que la mayoría hablaba mapudungún, no tenía capacidad de negociación ni de comprender lo que estaba sucediendo, y empezaron a ocurrir una serie de ventas fraudulentas de territorios indígenas, y que luego el Estado con Cornelio Saavedra dijo, bueno, ya que hay muchas ventas fraudulentas de territorio, mejor que los indios nos vendan las tierras al fisco. Y así empezaron a ver, esas tierras mapuches empezaron a ser tierras fiscales. Después esas tierras fiscales se remataron. Y después en 1886, pues, más o menos como intentar de ordenar esta venta desproporcionada de tierras indígenas, se empezaron a ordenar lo que fueron los títulos de merced. Los títulos de merced son unas partes de hectárea a pequeños lof, a pequeñas comunidades mapuches, y así paulatinamente del siglo XIX fue un momento para la historia del pueblo mapuche y para la historia del pueblo aymara es súper devastador, más que en la colonia. La colonia, de hecho, reconocía cierta autonomía territorial de los pueblos de indios, pero en el siglo XIX, con el Estado chileno,
se aniquiló toda la propiedad comunitaria y se instauró la propiedad individual. Entonces Sí. ya siglo XX se consolida la propiedad individual, tenemos la reforma agraria, un montón de procesos con los presidentes, y en la actualidad nos encontramos con esto, con un empobrecimiento de los pueblos indígenas, porque perder territorio es perder cultura, es Ujú. perder nuestra espiritualidad, es a tener que migrar. O sea, en 1950 comienza toda la migración de los pueblos indígenas a las ciudades. Sí. O sea, yo soy una mapuche que vivo en Arica porque mi mamá tuvo que emigrar, un montón de historias, y así mucha gente, mucha población mapuche Ujú. reside en la capital del país. ¿Y eso qué significa? Perder la lengua, perder la cultura, perder Ujú. el kimun, o sea, el conocimiento mapuche. O sea, y eso es lo que se está peleando hoy día. Porque Jocelyn, un poquito. Mira, podemos hacer un tercer pedazo más Sí. mientras me pasan la información para compartir la pantalla y mostrar lo que PowerPoint tuyo, ¿sí? ¿Sí? bueno, Yo quería, dentro de todo, Quería igual un poquito. el recuento histórico que tú hiciste, Chile hasta un año atrás, un poquito más allá, llegaba hasta el paralelo 20, que era Copiapó, ese era el límite del norte. Ujú. Y los pueblos del norte, con la guerra del Pacífico, en donde no ganó nadie, solamente ganaron los ingleses y toda esa vaina, cambian de nacionalidad, ¿no? O sea, cambian digamos, a ver, de un territorio geográfico, de pertenecer, qué sé yo, de repente a Bolivia, un pedazo, lo que es Antofagasta, y el Perú, Tarapacá, para allá, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los Aymaras, Diaguita, Atacameño y los Changos. ¿Cómo quedaron esos pueblos? Jofre, ¿Me dais un minuto? Sí. Mira, un minuto para proponer una cosa. Jofre, Ya volví, breve. espérate, Roberto. Jofre, Claro, o sea, justamente como ya lo adelantaba Jocelyn, estos pueblos, bueno, durante el siglo XIX, acá en el territorio de Nanica, por lo menos de donde estamos nosotros, antiguamente fue peruano, y también sufrieron todo ese avasallamiento por parte del Estado chileno. O sea, hay que recordar lo que vino posteriormente, bueno, la misma guerra, que como bien mencionó usted, no era una guerra que beneficiara necesariamente o que tuviesen como los intereses de estos mismos pueblos. Y después, bueno, todos los procesos que vinieron como de chilenización, de violencia también hacia las comunidades, hacia los pueblos indígenas, bueno, también afrodescendientes también acá en el norte. Y claro, justamente ese evento marca de alguna forma esta anexión de los pueblos indígenas que ahora son del norte al territorio chileno. Se separan justamente como de otra, de la conexión que se tenía como con otros territorios como de Perú, de Bolivia, y justamente, bueno, claro, se enmarca también como dentro de lo que planteaba Jocelyn, de toda esta violencia que sufrieron los pueblos durante el siglo XIX, después comienzo del siglo XX. Yo quería tomar un poquito, igual, un poco quizás como responder a algo que estaba planteando don José, porque siento como que a veces se tiene mucho temor cuando los pueblos indígenas reclaman su territorio, a veces se ve como algo demasiado radical, como que si fuesen a desintegrar las naciones, los estados, y a mi parecer, la lucha de los pueblos indígenas es una de las grandes luchas de la humanidad hoy en día. O sea, si los pueblos indígenas de todo el mundo hoy en día pierden esta batalla contra este sistema, si este sistema logra avasallarlo, yo creo que la humanidad completa pierde una batalla, porque no hay que olvidar de que, viéndolo en temas incluso como geográficos, o sea, en los territorios indígenas del Amazonas, en el sector también en el sector como austral, de Chile, Argentina, donde están los mapuches, todos esos sectores son lugares en los cuales existe una gran biodiversidad. Se dice que ahí quizás Jocelyn me puede corregir, que cerca del 80% de la biodiversidad del mundo se encuentra dentro de territorios indígenas. Y justamente donde más se conserva es donde existen los pueblos habitando estos territorios. Y no hay que olvidar, bueno, la actual crisis que vivimos como sociedad, como civilización, que tiene que ver con, bueno, esto de la pandemia, es justamente producto de
de un mal desarrollo que hemos tenido como sociedad en relación justamente con nuestro entorno, con nuestro territorio. Hemos depredado la sociedad, bueno, el capitalismo, nuestra sociedad se ha metido cada vez más en distintos territorios, ha disminuido la biodiversidad, y eso ha provocado pandemias, por ejemplo, como las que tenemos hoy en día. Eso tiene que ver mucho con nuestro modelo de desarrollo. Entonces, para mi parecer, yo creo que la lucha por la reivindicación de los territorios indígenas de todo el mundo es una gran lucha de la humanidad. O sea, la defensa que hacen los pueblos indígenas del Amazonas, que los matan muy seguidamente. O sea, acá en plena pandemia en Brasil ya han matado a cuántos dirigentes, líderes indígenas que los matan, bandas ligadas a la minería, al narcotráfico, toda esa violencia, y estos pueblos están defendiendo los pulmones del mundo. Estos pueblos están defendiendo los pulmones del mundo. O sea, si es que estos pueblos pierden la batalla, toda la humanidad pierde la batalla. Y esta crisis ambiental, ecológica que estamos viviendo se va a agravar aún más. Entonces, no hay que ver esta lucha como hoy en día, por las reivindicaciones de los territorios indígenas, como algo que está anexo a mí, sino que está vinculado a mí. O sea, también es mi lucha. Y Mira, Juan, bueno, voy a interrumpir, Juan. Roberto, Es el tema que yo quería cerrar. Que yo veo, visualizo, que Roberto, falta Roberto, tienes Mapuche. 5 minutos. Tienes 5 No, minutos. yo mucho menos, dale. Entonces lo que yo quería agregar es lo siguiente, que lo que falta a la lucha del pueblo mapuche es la organización nacional de Mapuche. Mapuche, no el Mapuche, sino que la Organización Nacional de Pueblos Originarios, chilenos, a nivel nacional, para que la lucha sea nacional. De repente yo la veo muy, me da la idea que hay demasiado grupúsculo, entonces no ayuda a la lucha. Entonces la lucha chilena por los pueblos originarios en Chile es la lucha de los pueblos originarios del mundo, como tú señalabas. Ok. claro. Y bueno, como para ir cerrando, o sea, en el fondo, esta crisis que estamos viviendo actualmente no es solamente una crisis como del capitalismo, sino que es una crisis ya en términos ya civilizatorios. Y de alguna forma, para reinventarnos, incluso como sociedad, necesitamos del diálogo también con los pueblos indígenas. Necesitamos aprender también de eso. O sea, no es algo que es solamente de ellos, sino que el mundo necesita aprender también de los indígenas, necesita, y para eso, para resguardar esos saberes, esos conocimientos, esas otras formas de pensar, de percibir, de vivir el territorio, no como algo alejado, no como algo que está externo a mi cuerpo, a mi salud. Es necesario resguardar todos sus derechos, y dentro de eso están sus derechos políticos, territoriales, y bueno, eso más que nada. Yo partiría de un concepto que siempre me ha parecido simpático, ¿no? Cuando se inventa el derecho a la propiedad. Yo te digo, ¿a la propiedad de qué? La tierra, No, cuando nosotros llegamos, estaba ahí. ¿Cierto? Cuando tú empiezas a marcar hitos, a colocar cuestiones, el derecho de la propiedad del agua, ¿no? El derecho a usufructuar lo que nos entrega la tierra. Esa es una cuestión que uno debe recuperar y va muy en consono con los pueblos originarios, o sea que sí vivían de la tierra de la manera más armoniosa posible que pudiera ser, ¿no? Roberto, tiene 5 minutos. Yo pensaba. Bueno, quiero reiterar lo que interrumpía Juan. Me preocupa eso. ¿Cómo le damos formación nacional a la lucha de los pueblos originarios? Tal como tú decías. Y no solamente los pueblos originarios, sino que el resto de la sociedad chilena debe conocer a ustedes. Hasta el problema del derecho al lenguaje. Que además de ustedes como originarios, hablan mapuche, mará, quechua, todo eso. Pero el resto, cosa que, sin embargo, en Perú, Bolivia, sí, cualquier ciudadano habla quechua, aymara, ¿saben ustedes? Sin embargo, en Chile, dudo que sea una gran cantidad de que logren el manejo de esta lengua originaria tan hermosa.
Entonces, por eso que yo señalaba y subrayaba la necesidad de que ahora que estamos en la tarea de reconstruir una nueva sociedad en Chile, también es necesario reconstruir los organismos nuestros para nuestra lucha. Así como los trabajadores chilenos logramos, después de muchos años, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, que nació en el 53, con muchos problemas. Entonces, los pueblos originarios también necesitan un organismo central que los una, inclusive a nivel mundial. No sé si alguna vez ustedes lo han invitado a reuniones de los pueblos originarios del mundo. También está presente allí. Entonces, la lucha del pueblo de Mapuche no es una lucha que termina mañana ni ha empezado hoy día. Son 500 años que se viene luchando, y va a seguir. Pero falta eso. El pueblo, por ejemplo, la lucha que se inició en octubre del año pasado por las reivindicaciones sociales y económicas en Chile, que fue un hecho importantísimo, que eso no era del 24 de junio, del 24 de octubre, sino que eso viene desde atrás, años, la lucha del pueblo chileno. Eso ha permitido que hagamos alamedas para apuntarnos. Eso ha permitido reencontrarnos en la lucha y para reorganizarnos y fortalecernos. Entonces, porque las fuerzas de derecha que han dirigido este país y que en este momento aún siguen dirigiéndolo, no van a dejarse así solos. Ellos no van a ceder ni una pizca por sus intereses propios. Pero igualmente nosotros no podemos pensar que esta gente de derecha vaya a dejar espacio para que avancen los pueblos o avance la lucha de los trabajadores y el pueblo en general. Debería redondear, esa es la idea, que es lo que más me preocupa. Reitero y subrayo, es necesario que nos demos una central de los pueblos originarios en Chile, y para así también podamos la lucha darle mayor consistencia nacional. Roberto, yo creo que esa inquietud te la puede responder el lonco Juan Domingo, porque él ha participado en unos cuantos seminarios con respecto a esa situación. Por favor, Juan Domingo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Chanto mal. Me cambiaste indígena. El tema mapuche, cuando tratamos de comparar lo que pasó atrás y lo que podemos hacer con relación a lo de atrás, yo creo que estamos muy lejos de eso. Y les voy a decir por qué. Hoy el Estado chileno, en la zona de la Araucanía, ha invertido en armamento, formar un ejército de policía frente a nuestro pueblo que estamos desarmados. La inversión es 10 veces mayor del Estado lo que ha hecho por alguna provincia, por algunas municipalidades. Entonces, todo ese ejército va exclusivamente a proteger los intereses de las forestales, ¿cierto? Y las represas que existen en ese sector. El 80% de las tierras nuestras pertenecen a ellos y lo administran esos empresarios, cuyos empresarios hoy día a la política chilena, los políticos hoy día son funcionarios de esas empresas. Recuerden que Chile es manejada por 7 empresas que se denominan los millonarios y que dirigen el país. Entonces, aún viendo como una fortaleza, viéndonos como una fortaleza del tema, estamos vigentes, estamos luchando, y lo peor de todo, que por nuestro mismo pueblo también somos marginados como indios racistas, y qué es lo que vamos a hacer nosotros con esas tierras, como justificando el tema
que no debemos recuperar lo nuestro porque no tienen idea de nuestra cultura ni cosmovisión. Así que quería plantearle esa inquietud al Peñi y decir que la generación antigua, Ese es el señor Lonco, perdón. de amor y corazón, ¿cierto? Hoy día está transformada en el individualismo. El que sale profesional se preocupa de su familia y como que ha olvidado un poco la identidad y aquella fuerza y lucha por el obrero, del pueblo originario, del mal pobre y del tema social. Esa es una realidad que en esta época se está viviendo, pero tenemos que irla nuevamente recuperando, pero de diferentes trincheras. ¿Qué es lo que llamo diferentes trincheras? En el área poética, en el área musical, en el área política. Con respecto a la inquietud que había generado Roberto, yo pensaba que Juan Domingo se la iba a responder, ¿no? Una organización supranacional de los pueblos originarios, yo creo que eso existe a nivel latinoamericano, ¿cierto? Sí, de hecho hay congresos y seminarios donde todos se juntan a discutir, ya es un paso que está dado, pues. Una de las cuestiones que a mí siempre o sea, por ejemplo, todos los acuerdos que se hacen en la Organización Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas, en general son como un poquito medio de letra muerta, ¿no? O sea, es como dice, se acata pero no se obedece. Para lograr concretar todas esas decisiones en esos organismos que son tan importantes, realmente pienso que en Chile la herramienta está en este instante, ¿no? Es una nueva constitución, una nueva refundación del país. Creo que es la única manera de lograr los espacios justos para todo el mundo. O sea, siempre alguien no va a quedar contento con el resultado final, pero ese es el camino. Una de las cuestiones que nosotros, aquí por ejemplo, todas las aguas son del Estado, son públicas, ¿no? O sea, tú tienes del río, de la ribera del río, 100 metros para arriba, eso nadie puede construir ni nadie se puede apropiar de esos terrenos. La pesca artesanal, el comandante Chávez sacó un decreto que se corrió como 15 millas mar afuera, ¿no? O sea, tú de ahí de las 15 o 20 millas, realmente ahí puede empezar la pesca industrial, pero de las 20 millas hacia el borde costero es solamente pesca artesanal. Y en Venezuela el pescado que llega a la mesa es casi el 85% producto de la pesca artesanal, ¿no? O sea, aquí se ha avanzado mucho con respecto a lo que son los intereses de la nación. El camino es la constituyente. Salga sapo, salga rana, pero ese es el camino. El problema es cómo llegar a la constituyente con diferentes actores y de repente diferentes intereses, cuando el interés común debiera ser llegar a la constituyente de la mejor manera y elegir los mejores cuadros, ¿no? Tomás, te estás mirando para el lado. Desde aquí, cuando miro hacia este lado, veo el Orinoco. Veo el Orinoco. Cuando miras hacia acá, ve a Roberto. No, y cuando miro hacia el otro lado, veo el Orinoco. El soberbio Orinoco, el río Padre. Ya. Tan grande como el Loa. Sí, sobre todo en verano. Mira, ¿quién va? ¿A quién habla? ¿Quién parte? ¿Quién? Tú. Sí, tú. Ya, mire, ahí, ya como en la última vuelta y tratando de llegar a un acuerdo. Primero, creer, a lo mejor hay instancias internacionales donde los pueblos originarios tienen voz, es verdad. Es altamente probable que a nivel nacional también hay confederaciones, no sé cómo se llamarán, organizaciones, pero hay una cuestión que a nosotros
los hijos de la sociedad nacional tenemos que entender, no todos los pueblos son iguales. Entonces, está ocurriendo a veces, creemos que avanzamos los planteamientos, pero por ejemplo, si vemos los nombres de los grupos indígenas en el estado Bolívar, no, voy a poner un ejemplo más claro todavía. Se pensaba que todos los indígenas en el sur eran iguales, que todos los mapuches eran iguales, todos mapuches, todos mapudungún. Cuando empezaron a darse cuenta, no, hay diversidades en la lengua, hay elementos culturales que son distintos, son espacios territoriales distintos. Grupos indígenas que fueron desplazados desde la zona central sur hacia la cordillera, que tuvieron que cambiar su cosmovisión muchas veces, su mecanismo de subsistencia, por lo tanto su mecanismo de relación con la tierra. Es decir, no todos los grupos originarios, los pueblos originarios son iguales. Esa es una cuestión que tenemos que entenderla, y a veces cuando la vemos desde nuestra visión occidental, claro, es fácil, todos los obreros luchamos por el poder. Ah, pero hay unos hueones que gritan ahí, el que nos salta es mapuche, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entendemos eso? Entonces, yo a lo que quiero llegar es al tema que aquí hay luchas, luchitas y luchonas, es decir, la corta, la mediana y la larga lucha. Hay una que tal vez es en la cual uno también se siente comprometido por lo que uno hace, que es, mira, yo he visto discusiones en que estas agrupaciones, estas personas de grupos originarios, principalmente mapuche, discuten de que el pueblo mapuche es el único que ha ocupado el sur de Chile, nada más, ¿no? Y tú lo puedes ver, como hay unas peleas ahí, te das cuenta de que hay unos elementos históricos, como decía Jocelyn hace un rato atrás, no solamente parte en el 1800 y tanto, parte con el tiempo de la colonia, parte cuando se empiezan a fijar las fronteras, ¿no? Hay una fijación de fronteras que dividió a los pueblos, lo mismo que nos ocurre a nosotros. Hay una canción de Pablo Milanés que se llama Por la Unidad Latinoamericana. En realidad esa canción, Belmont, es una canción que es como una síntesis de todo lo que fue y han sido los procesos históricos de América Latina. Bueno, entonces, para avanzar, el tema de la constituyente pienso que es un espacio fundamental para poner la puesta en común, la puesta de diálogo de sociedades, no solamente yo lo voy a decir de la sociedad occidental, ¿no? Aquí entran todas las sociedades. Somos distintos, somos diversos. Y eso es lo que cuesta a veces en una construcción social. La Constitución a lo mejor no va a ser la respuesta, pero va a ser el gran espacio incluso jurídico que se tiene que ir actualizando, que tiene que ir mejorando y tiene que ir abriéndose hacia las posibilidades que no se han visto, ¿no? Y para mí, retomo el tema de la constituyente, es muy importante. Nosotros los chilenos que estamos aquí vivimos el proceso constituyente venezolano, y aun cuando veníamos de países distintos, veníamos de experiencias políticas distintas, visiones de mundo distintas, incluso cada chileno que usted está hablando aquí somos de distintos lados, ¿no? Pero tuvimos la posibilidad de participar en un gran proceso constituyente, ¿no? Entonces, por un lado está eso, el tema de la constituyente como un espacio, y el otro es aquí el enemigo está claro, el enemigo es el mismo de 525 años atrás, ha ido cambiando, pero es el mismo. Tiene la educación, tiene los medios de comunicación, tiene la iglesia y tiene el ejército. Y los organismos auxiliares como la DPI, como los PACO, como los SAPO y como todos esos cargos. Ese es el enemigo. Es decir, aquí no hay que darle mucha vuelta a la cuestión y no vamos a esperar de que el virus, ¿cierto?, en la noche se porte bien y mañana mute. No, esta sociedad no va a mutar. No va a ser mierda, pero no va a mutar. Tenemos que tener claro que la lucha es esa. Y la lucha de los pueblos originarios incluso es, como lo decía, contra mí mismo, que yo trato de entenderlo, pero yo también soy parte del mundo occidental, soy parte de esa visión, ¿no? Bueno,
ahora, en lo que se refiere al largo plazo, es entender los procesos históricos, ¿no? Para mí es fundamental qué ha pasado. Y usted, a lo mejor allá pasa lo mismo, porque yo no, digo allá, pero porque también he estado como desvinculado, pero cuando se habla de la historia del poblamiento americano, cuando se habla de los primeros 18.000 años en los libros de historia, no pasan más allá de 4 o 5 páginas, ¿no? Y eso es una de las situaciones que hay que revertir, y eso tal vez es una de las grandes deudas que tienen las ciencias sociales, que tiene la sociología, que tiene la antropología, que tiene la arqueología. Por ejemplo, y esa es otra de las visiones. Yo trabajo en ese mundo de las ciencias sociales, ¿no? Pero vaya uno de nosotros a una comunidad indígena, compañero, le da una patada en el culo, porque nosotros, los que trabajamos en ciencias sociales, en antropología o en arqueología, somos como los voceros del occidentalismo. Somos los perros guardianes del neoliberalismo. Somos los sapos Entonces, esa cuestión también tiene que cambiar. Creo que las investigaciones que se hacen en todos los países que tienen que ver con la historia deben aportar a una visión en conjunto, a una visión sistemática o sistémica de lo que ha sido la historia de los pueblos, en donde nosotros va a llegar un momento en que nosotros, los mestizos, también aparecemos y somos parte de lo mismo. Y comemos tortillas, y comemos arepas, y usamos budare, pero usamos solamente artefactos, pero todavía no tenemos la concepción o la cosmovisión necesaria para entender. En resumen, el espacio educativo, el espacio constituyente no solamente es para el tema de la reivindicación, creo yo, sino que para el tema de las propuestas educacionales que tienen que ser también elementos fundamentales de la conformación de una nueva cosmovisión, de una nueva visión de mundo, en donde allí nos vamos a encontrar con nuestras diferencias. Pero sépalo que aun cuando aquí se avanzó mucho en la Constitución, y yo no sé, creo que es lo que estaba diciendo Mar, aquí también los dirigentes indígenas desaparecen, aquí también hay problemas con los indígenas, pero Jocelyn creo que fue que nombró, o Juan, ¿cómo se llama? José. ¿Por qué no te nombro? Me olvidé. Juan se refería y no se nombró, pero donde ocurre diariamente el desaparecimiento de líderes indígenas y de líderes de lucha por el medio ambiente y los derechos humanos es en Colombia, que casualmente sí, es el que menos se menciona, porque Colombia forma parte también del grupo de países que están en contra de la revolución venezolana, en contra de la revolución que queremos llamarla socialista, que la llamamos chavista y que tiene una cantidad de nombres, igual como la bandera que está atrás, igual que la bandera de Juan, que tiene esa multiplicidad de colores. Bueno, nosotros también somos igualitos, y para terminar, yo también fui a buscar mis banderitas, ¿ves?, para colocar toda la iconografía de acuerdo a lo que estamos hablando. Bueno, por ahí quedo, compañero. Jocelyn, tiene 5 minutos más 1, 6. Para cerrar, bueno, igual es que es complejo a veces plantearnos qué tipo de sociedad queremos construir en Chile desde esta multiplicidad de pueblos indígenas. Yo creo que, bueno, yo creo que el principal desafío ahora es el tema del racismo. O sea, estos últimos hechos de que el que nos salta es mapuche, o sea, cosas que atentan igual y reproducen, ¿no?, el estigma contra el indígena en la sociedad en pleno siglo XXI. Yo creo que pone mucho en riesgo, el racismo pone en riesgo la constitución que se puede construir y elaborar en Chile. Y eso a mí personalmente es un tema que me preocupa. Y que claro, como dice José, es fundamental cómo se está enseñando la historia oficial, ¿no? Cómo se está educando también, y Chile, bueno, en temas de educación intercultural está bien en desfase, o sea, Chile solamente como educación intercultural son 4 horas de lengua indígena a la semana. Eso es toda la educación intercultural que existe actualmente. Entonces,
si logramos avanzar en una constitución que logre subsanar, ¿no?, esta necesidad de enseñar otras historias, enseñar otra educación, enseñar otras lenguas, podríamos avanzar a mitigar el tema del racismo en nuestra sociedad. Y bueno, desde las ciencias sociales claramente tenemos mucho que aportar, igual con Luis, con Juan Cañipa, él ha trabajado, él es parte de comunidad aymara, él es un descendiente directo de un cacicazgo muy importante acá en los Altos de Arica. Entonces, con Juan siempre nos hemos encontrado en estos espacios porque él, y bueno, yo he intentado también aportar a la lucha contemporánea de las comunidades aymara acá en la región de Arica y Parinacota, que Juan trató de explicar un poco lo que se vive con la crisis hídrica, y desde las ciencias sociales, desde la antropología, la geografía, la historia, han surgido nuevos profesionales acá en la región que hemos intentado poner a disposición nuevas metodologías, procesos de investigación bastante largos para poder visibilizar el tema de esta deuda que tienen las ciencias sociales con los pueblos indígenas de la región. A mí, en mi caso, como mapuche, he estado trabajando con comunidades aymara por lo mismo, porque uno tiene cierto compromiso, y bueno, me tocó estar en este espacio territorial bien alejada de mi territorio de origen, pero también desde acá, desde el norte, la Asociación Mapuche Picún Arica ha sido muy importante para agrupar los mapuches que viven en la región. Un dato interesante, cuando yo llegué a la región en el 2009, se hablaba del censo del 2002, que había solo 2.500 mapuches en la región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile. Y el último censo arrojó que ya habían más de 7.000 mapuches en la región. Hubo un aumento de 311% de mapuches en este territorio, y eso también habla de cómo están funcionando las políticas públicas en Chile con el tema indígena, la migración y todo, pero aún así también hay una alta autoidentificación indígena en territorios que son inesperados. O sea, 7.000 mapuches en la región de Arica y Parinacota es algo muy impresionante. Entonces, desde estos nuevos espacios, de estas nuevas ciudades, esto de ser indígena urbano, tantos temas que tenemos que ir trabajando, y bueno, con Juan Jofre Cañipa, con Juan Coñomán, intentamos ocupar los espacios que podemos para contribuir, ¿no?, en la discusión, y ojalá cuando llegue el momento de definir esta nueva constitución sea subsanar algo que nos preocupa a toda la sociedad. Yo creo que la sociedad chilena en este momento, y la latinoamericana, es el tema de la desigualdad social, ¿no? Y que es la desigualdad que quedó totalmente expuesta con la pandemia, y esperamos que con una nueva constitución podamos empezar a equilibrar la balanza de la desigualdad y la injusticia que existen en Chile en general. Bien. Esa sería como mi reflexión final. Sí. Roberto Martínez, 5 minutos. Roberto. Juan. Bueno, para cerrar, ¿verdad? Estamos cerrando. Sí, vamos cerrando. Bueno, yo considero que ha sido una jornada, esta oportunidad lamentable. No vi la parte del que iba a presentar el compañero Baldovino. ¿Un video era? ¿Era un video? ¿Era el video que iba a mostrar él? No, Baldovino. Y lo vamos a mostrarlo después, dale. Ah, ya, ok. Bueno, yo no voy a alargar más la cosa porque considero que ya se ha conversado bastante. Solamente que habría que remachar del objetivo fundamental nuestro en la lucha de los pueblos. ¿Cuáles son? La organización. No perder la organización. Con eso fortalecemos nuestra lucha. La organización nos da la lucha, nos da garantía de triunfo. Y la meta a corto plazo, 25 de octubre, es el triunfo del plebiscito para sentarnos a construir esa nueva
constitución en la cual están representados todos los sectores sociales de Chile, en especial los pueblos originarios. Y lo otro es que también se nos quedó en el tintero de que el 4 de septiembre, en 20 días más, se estará saludando el 50 aniversario del triunfo del pueblo chileno, que primera vez en la América Latina se dio un gobierno progresista, revolucionario, con meta hacia el socialismo. Un gobierno que asumió el presidente Salvador Allende, un hombre integral, un estadista latinoamericano, que dio su vida por un pueblo. Entonces, creemos que el 4 de septiembre tenemos que hacer un acto en nuestras actividades para saludar al pueblo chileno que fue capaz de hacer esta trascendencia que en todas partes del mundo aún está vigente. Y creemos que el 50 aniversario no puede pasar bajo la mesa. Tiene que ser un acto realmente que saludemos al pueblo y sigamos refortaleciendo nuestras organizaciones y que el inicio de la nueva constitución también sea parte de esta gran lucha que se inició hace 50 años. Eso es lo que yo quería cerrar mi opinión, y quiero agradecer la participación de los compañeros de Arica, de esta parte norte de nuestra patria, al cual yo tengo aún mucha sangre que ver por allá. Gracias. Juan Domingo. Mike Peña, Mike. Con relación a la construcción, decir que la zona de la Patagonia, que limita con el Atlántico, el Océano Pacífico, y los hielos, todo eso era mapuche. Mapuche. Hoy día mapuche está entre mapuche argentino y mapuche chileno. Después se produjo una división de la cordillera de los Andes, donde Chile perdió toda esa Patagonia, pero no entra esa historia. Solamente recordar que nosotros hemos perdido toda esa tierra. Y con mucho dolor, como dijo Jocelyn, qué es lo que significaba perder la tierra, nuestra Ñuqui Mapu. La otra es el tema de la historia. Antiguamente, yo también fui niño, porque tenía 8 años, 12, 14 años. Nos enseñaban en la escuela grandes profesores de historia. Pero era la historia más falsa que se había enseñado. Entonces, los profesores tenían un horario completo con relación a la historia. Hoy día, en Chile, bueno, los profesores de historia ya se han dado cuenta porque han sido capaces de ir más allá de lo que contaron sus profesores antiguamente. Y ahí han descubierto la verdad de la historia de Chile. Y en virtud de ello, ¿qué hizo el Estado? El ramo de historia ya no tenía señora, lo redujo a un 10%, un 15%. ¿Qué significa ahora? Que los profesores pedagogos de historia no tienen pega. ¿Por qué? Porque son la nueva generación que va a enseñarnos a nuestros niños cuál es la real historia de Chile. Bueno, y para finalizar esta reflexión, indudablemente, si el Estado no tiene voluntad política y social hacia los pueblos originarios, y si no nosotros no logramos construir una nueva constitución, vamos a permanecer sumergidos en el pantano. Entonces, a través de ello, también incentivar a todo el mundo a conocer nuestra cosmovisión. De los pueblos originarios estoy hablando. El día que no seamos capaces de conocer nuestra cultura y cosmovisión, jamás nos van a entender. Para nosotros, nuestra Ñuqui Mapu es nuestra madre tierra. Y no podemos prostituirla como lo hacen los nuevos liberales, los empresarialistas, todos aquellos que quieren llenarse de plata, sin interesarles el ciclo de vida de la naturaleza. Esa es mi reflexión al tema. Y recordar que en Arica, también a modo de información, como muy bien lo dijo Jocelyn, los mapuches en Arica somos exactamente 7.858 mapuches en la región Arica-Parinacota.
nuestros hermanos Aymara, por supuesto, que llegan a 59.432, siendo el 73.5%, los mapuches el 10%, y el pueblo quechua, por nombrar uno, hay una serie, llega al 3.4%. Santo Mayo. Pelé. Sí. Mira, así cuando uno debe recuperar la historia, también uno debe recuperar los nombres ancestrales, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pasaba por el Huelén o ex Santa Lucía, la estatua que estaba ahí, esa estatua pertenece, la trajeron de los Estados Unidos, lo sacaron de un depósito, ¿no? Esa es la estatua al último mohicano. Y la plantaron ahí en el centro de Santiago, diciendo que era un originario nuestro, ¿no? O sea, la historia la escribe el capital. La lucha es contra el Estado, independientemente de etnia o pueblo. Los pueblos y las etnias, como un solo todo, se tienen que enfrentar contra un Estado que desde el inicio de la colonia, o sea, cuando Chile se independiza de la colonia española, el ejército chileno, lo más brillante que ha hecho ha sido masacrar al pueblo. En 210 años de independencia van más de 30 masacres y un poquito más allá, ¿no? O sea que cada 7 años hay un promedio hay una masacre muy significativa. La Fuerza Aérea de Chile, con su famoso F-16, que ya tienen que mandarlo a reparar porque le vendieron los populares, solamente ha actuado 2 veces. Una vez fue en el año 1936, que bombardeó en el puerto de Coquimbo a los pescadores que estaban en huelga, y después contra La Moneda. Después tienes una de las cuestiones, cómo ellos penetran y se aprovechan y permean a la gente, ¿no? Porque cuando uno ve y escucha las noticias, muchos mapuches pertenecen a carabineros. O sea, son punta de lanza de repente en la represión y son como agentes de inteligencia que funcionan en la zona de la Araucanía, ¿no? Eso no es nuevo, ¿no? Eso todos los que han dominado o han manejado el sistema económico siempre han corrompido a más de alguien para poder tener acceso a fuentes más fidedignas. Pienso, como se ha dicho aquí, un poco debe ser, creo que debemos nosotros en estos instantes, más que las ollas comunes, en la vida de los compañeros que están presos. El no haberle dado la importancia real que tiene los compañeros que están presos todavía, torturados. Hay un muchacho que lo van a condenar a 20 años de cárcel. Necesita 20 millones de pesos para que le cambien la caución. O sea, todos los muchachos que participaron en la explosión o están lesionados, o están ciegos, violados, asesinados, y el Estado sigue orón. Juan. Sí, para ir cerrando, Sí, una sí. reflexión que igual, tomando un poco como de la contextualización también de lo que se ha vivido en Chile los últimos meses, me parece, bueno, y este nuevo como proceso constituyente que se está como empezando a esbozar en Chile, me parece que ese todavía es un espacio en disputa, y sobre todo si hablamos de la participación de los pueblos indígenas. Todavía, bueno, a partir como de la experiencia de uno mismo, en diálogo con dirigentes, en distintos espacios, a partir de lo que se dio con esto del estallido social del 18 de octubre del año pasado, aún se están barajando distintas propuestas y es algo que todavía es un terreno que todavía está en disputa, la radicalidad y la profundidad en cómo esta futura asamblea constituyente se pueda realizar en Chile. Y eso yo creo que es como algo que todavía, quizás todavía no tenemos como la receta, que con Jocelyn, que también nos hemos encontrado quizás en distintos espacios,
debatiendo temáticas similares, quizás todavía no tenemos como no podemos presentar una receta de cómo organizarnos, quizás cómo, o cómo de esto debe ser como direccionado, pero algo ya estamos como, ya se empieza como a esbozar de alguna forma. Eso por un lado. Entonces me parece que algo es un proceso que todavía falta como seguir viéndolo, seguir como aportando en el desarrollo de apostando bien que siempre como a que se profundice más, porque todavía se vive un poco esta disputa también con la derecha, que intenta también de alguna forma coartar este proceso con distintos mecanismos institucionales, desde el mismo Parlamento, desde el mismo Ejecutivo. Entonces, y también de alguna forma, pasando al tema de la pandemia, también la han utilizado justamente como para poder, amparado, así como intentando, o excusado como en temas como de salud pública, igual han buscado aumentar el control de la población, que ahora le viene muy bien por el tema, toda la contingencia que se está viviendo en torno al pueblo mapuche, a la situación de violencia, de racismo, que de alguna forma también cuesta poder manifestarse, sacarla un poco, más ahora cuando tenemos ciudades completas como acá en Arica, militarizadas, llenas de milicos de Paco por todos lados. Entonces, ese es más o menos como, y bueno, en este mismo contexto de pandemia, de alguna forma también todas esas contradicciones del neoliberalismo también se recrudecen más, y se recrudecen para todos los sectores de la sociedad. Y dentro de eso están también los pueblos indígenas que, como ya lo han mencionado distintos relatores de derechos humanos de los pueblos indígenas, que para la situación de la pandemia tiene un significado más especial. O sea, prácticamente en todos los gobiernos de Latinoamérica se está planteando que para esta llamada reactivación económica, justamente se está buscando flexibilizar el ingreso de una serie de proyectos extractivos asociados como a capitales transnacionales, los cuales en su gran mayoría se van a ubicar justamente en los territorios que reclaman los pueblos indígenas. Entonces, acá en Chile igual se están tramitando también la forma en que todo este proceso, mediante estos proyectos de inversión entran en los territorios, de alguna forma se empiezan a flexibilizar y empieza a ser más expedita su entrada de estos proyectos. Entonces, de alguna forma, esta situación en el actual contexto de pandemia y lo que viene de la post-pandemia en cuanto a las políticas económicas, de alguna forma, todas esas contradicciones que vimos antes ahora se van a recrudecer. De esta pandemia no vamos a salir igual, o vamos a retroceder en derechos o vamos a avanzar. Entonces, me parece que es un escenario interesante que hay que ponerle como toda la fuerza para poder ir avanzando en esto, porque lo que se va y viene va a ser bien duro. Nos quedan 6 minutos. Vamos a darle 45 segundos para ir cerrando. Tomás. 45 segundos. Mira, uno que anotaba el tema en la zona central sur, ¿no? El tema es la tierra. En el sur patagónico, el tema de los Cahuéscar son los mares. Exactamente lo mismo que ocurre en la tierra, la misma apropiación, en este caso por las pesqueras, es uno de los temas que no se habla mucho, ¿no? Pero también es parte de esta gran lucha. Lo otro es como un aviso comercial, en el sentido de que una cosa puede ser, de acuerdo a lo que decía Juan, es el tema de cuál va a ser el mecanismo dentro del proceso constituyente. Pero los invito a pensar que no solamente es un tema de procedimiento, sino que lo que puede ir avanzándose y clarificando y masificando es el tema de los contenidos. Si va a ser mesa de 5 personas, de 20, de 15, si van a votar 8, si hay que detenerse, no importa. Lo que interesa es el tema, cuáles son los contenidos, cuáles son las grandes demandas, que esas son las que hay que socializar, las que hay que conocer. Bueno, un saludo para todos y gracias por haber venido, por haber participado. Es interesante, quizás aquí también estamos viendo como sectorizado el tema. En lo personal, hubiese invitado yo a otros compañeros, por ahí han habido dirigentes poblacionales, dirigentes de ollas comunes, que a lo mejor es interesante que estén, se lo digo compañero Omar,
porque es altamente probable que mucha de la gente que está en las ollas comunes, que son las personas que hacen la comida y que reparten y que llevan las estadísticas también, son mapuches, son parientes de mapuche. Y lo otro es, ¿hay registro desde cuándo hay presencia mapuche por allá por el norte? Bueno, cariños para todos, salud, y Ya. estamos en la patria grande. Nos están quedando 3 minutos 40 antes de que se acabe el tiempo, ¿no? De todas maneras, este programa, si a ustedes les interesa, lo podemos volver a hacer en un par de semanas. Estamos abiertos a todo esto, ¿no? Jocelyn, para despedirte. No, muchas gracias por la invitación y por la discusión y todo, y por el espacio, así que súper bien, felicidades por el programa y nada, Chaltumay, y que todo salga bien. Oñumán. May, bueno, agradecer esta invitación, es bastante interesante. Me gustaría un poquito más que fuéramos en una temática, porque de repente salen muchas cosas y perdemos parte del tiempo. Bueno, no se pierde, pero me refiero a cuando está centralizado algo, por ejemplo. Por ejemplo, estaba muy interesado en ver el PowerPoint de Jocelyn, no tan solo para mí, sino que para ustedes también. Lo vamos a ver en un programa. El tema de tiempo no impide, pero indudablemente que este espacio es bueno. Yo creo que podemos seguirlo construyendo, pero yo estoy entusiasmado, me encanta, me gustó, me permite dar una opinión y que sea escuchado por muchas personas. También Claro. saludar a Juan Cañipa, que vi en Arica, pero hace como 10 años que no lo veía. Yo sí lo paso bien, Mira, sobre todo en esta pandemia, y ni siquiera he visitado a mi familia. Entonces, nosotros generalmente planteamos un tema y después terminamos conversando de lo que vaya saliendo, ¿no? sí, por Porque supuesto. el abanico es tan grande que tú realmente no te puedes centrar en una sola cuestión. No, estamos claros. Sí, mira, me están pidiendo un minuto, pero antes, Tomás, ¿Qué porque queda? No es posible una vez que termine el tiempo de ver la presentación de Jocelyn, aunque sea verla. Sí, lo voy a enviar al correo electrónico que me den. Bueno, pues es que tenemos que terminar y al Mira. minuto. Los segundos míos para terminar. Los segundos míos. ¿Cuántos segundos? 2. Mira. 2 segundos, Yo- 2. 4. Yo te voy a decir dos cosas. Primero, la olla común ha venido reemplazando la mentalidad individualista de los chilenos. La olla común es sinónimo de la solidaridad, que bastante tiempo se había dejado de lado. Y lo último, la pandemia. La pandemia ha sido llevada al hombro por los pueblos de todas partes del mundo, en especial en Chile. La pandemia va a ser el resultado de que hay que retomar más la lucha, porque las fuerzas de derecha se reúnen para reforzar su economía, y nosotros tenemos que reforzar la lucha para defender nuestros salarios y nuestros derechos. Mira, Roberto, Reitero, la joya común es solidaridad. para terminar. Nosotros siempre cerramos y no tendríamos que abrir un cuarto espacio, ¿no? Creo que ya no me da el tiempo. El sol de Venezuela nace en Ezequiel.